¿Qué pasaría si te dijera que una de las videntes más acertadas de América Latina acaba de revelar algo sobre Colombia que te va a quitar el sueño? ¿Qué pasaría si te dijera que Muni Vidente, la mujer que predijo terremotos, muertes de famosos y crisis políticas con una precisión escalofriante, ahora está advirtiendo sobre un acontecimiento tan devastador que podría cambiar el destino de toda una nación? Hoy vas a conocer algo que los medios no se atreven a contar. Algo que Muni vio en sus cartas del tarot, en sus visiones nocturnas, en esos momentos donde el velo entre nuestro mundo y el más allá se hace transparente. Y lo que vio tiene que ver con Gustavo Petro, con Colombia y con el año 2026. Prepárate, porque después de escuchar esto, ya nada será igual. Moni Vidente no es una vidente cualquiera. Durante más de 30 años ha estado en el ojo público haciendo predicciones que han dejado a millones con la boca abierta. Predijo la pandemia de 2020 meses antes de que comenzara. Predijo la muerte de famosos que parecían estar en perfecto estado de salud. Predijo crisis económicas, desastres naturales, caídas de gobiernos. Y lo más impresionante es que no solo predice eventos generales, da nombres, da fechas. Da detalles tan específicos que cuando finalmente suceden es imposible decir que fue coincidencia. Y hace apenas unas semanas, en una lectura especial que realizó en privado, pero que se filtró a través de sus colaboradores más cercanos, Moni hizo algo que nunca había hecho antes. Dedicó una sesión completa de 3 horas a leer el futuro de Colombia. Extendió las cartas sobre la mesa, encendió velas rojas y negras, entró en un trance profundo. Y lo que vio la dejó tan alterada que, según testigos, lloró durante 20 minutos seguidos sin poder hablar. Cuando finalmente pudo articular palabras, lo primero que dijo fue: Colombia está en grave peligro. El año 2026 será su momento de quiebre. Y el hombre que hoy gobierna será el centro de una tormenta que nadie puede imaginar. Ese hombre es Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Un hombre que llegó al poder con promesas de transformación radical. Un hombre que divide opiniones como pocos líderes en el mundo. Y según Moni Vidente, un hombre cuyo destino está sellado por fuerzas que van más allá de lo político, más allá de lo terrenal, fuerzas que ella puede ver, que ella puede sentir y que ahora está revelando al mundo. Déjame contarte exactamente lo que Moni vio en esas cartas. Déjame llevarte paso a paso por la visión que la aterrorizó tanto, porque cada detalle importa, cada símbolo tiene un significado. Y cuando termines de escuchar, entenderás por qué esto no es solo una predicción más. Es una advertencia urgente que todos los colombianos necesitan conocer. La primera carta que salió fue la Torre. Si conoces algo de tarot, sabes que la Torre es la carta más temida del mazo. Representa destrucción súbita, caos, la caída de estructuras que parecían inquebrantables. Cuando Moni vio esta carta en la posición del presente de Colombia, su rostro palideció, porque la torre no habla de cambios graduales, habla de colapso, de algo que se derrumba de un momento a otro. Y en el contexto de una nación, esto puede significar muchas cosas: crisis económica catastrófica, violencia descontrolada, fractura total del tejido social, o todas las anteriores al mismo tiempo. Pero lo que más le llamó la atención a Moni no fue solo la presencia de la torre, fue la carta que salió justo después, el diablo, y no estaba en posición invertida, lo cual habría suavizado su significado. Estaba en posición directa en toda su oscuridad. El diablo representa ataduras, manipulación, fuerzas oscuras que controlan desde las sombras. Moni interpretó esto como una advertencia clara. Hay intereses que van más allá de Petro, más allá de su gobierno. Hay fuerzas que están usando la situación de Colombia para sus propios fines, y esas fuerzas no tienen nada de divino. Son terrenales, son poderosas y son peligrosas. La tercera carta fue el emperador invertido. El emperador normalmente representa autoridad, estructura, liderazgo fuerte, pero invertido representa todo lo contrario: autoritarismo sin control, abuso de poder, un líder que pierde el rumbo y se aferra al trono incluso cuando todo se desmorona a su alrededor. Moni vio en esta carta la imagen misma de Gustavo Petro en el año 2026, un hombre que empezó con buenas intenciones, pero que se dejó consumir por el poder,
un hombre que se negará a escuchar las voces de su pueblo, un hombre que tomará decisiones cada vez más desesperadas mientras su país arde. Y luego salió la carta que lo cambió todo, la que hizo que Moni llorara, la muerte. Ahora, en el tarot, la muerte no siempre significa muerte física, generalmente representa transformación, el fin de un ciclo. Pero Moni, con su don para ver más allá de las interpretaciones tradicionales, sintió algo diferente. Sintió sangre, sintió dolor, sintió pérdida de vidas. No pudo ver exactamente qué causaría estas muertes. No pudo ver si sería violencia política, un enfrentamiento civil o algo más. Pero vio claramente que el año 2026 traerá luto a Colombia, traerá familias rotas, traerá lágrimas que no se secarán fácilmente. Después de estas 4 cartas devastadoras, Moni hizo algo inusual. Normalmente, en una lectura de tarot se sigue un patrón establecido, pero ella sintió la necesidad de preguntar directamente qué le espera específicamente a Gustavo Petro, y sacó 3 cartas más. La primera fue el colgado, un hombre suspendido, paralizado, incapaz de actuar. La segunda fue 5 de espadas, que representa derrota, humillación, pérdida. Y la tercera, la más reveladora, fue 10 de espadas. En la imagen tradicional de esta carta se ve un cuerpo tendido en el suelo con 10 espadas clavadas en la espalda. Representa traición absoluta, el fin definitivo, un dolor tan profundo que no hay retorno. Moni cerró los ojos al ver estas cartas. Respiró profundamente, y cuando habló su voz temblaba. Dijo: Gustavo Petro no terminará su mandato como presidente. Antes de que acabe 2026, algo sucederá que lo obligará a dejar el poder y no será una salida digna. Será traumática, violenta en términos políticos, y las personas más cercanas a él, aquellas en quien más confía, serán las que facilitarán su caída. Pero Moni no se detuvo ahí, porque ella no solo lee cartas, ella tiene visiones, sueños proféticos que la visitan en la madrugada. Y en las noches siguientes a esta lectura tuvo 3 sueños sobre Colombia que la dejaron tan perturbada que decidió romper su silencio y compartir lo que vio, aunque eso implicara exponerse a críticas y ataques. En el primer sueño, Moni se vio a sí misma caminando por las calles de Bogotá. Era de día, pero el cielo estaba extrañamente oscuro, como si una tormenta estuviera por destallarse. Las calles estaban llenas de gente, pero nadie hablaba. Todos caminaban en silencio, con rostros de fiero. De repente, escuchó un estruendo, un sonido tan fuerte que la hizo caer al suelo. Cuando levantó la vista, vio el Palacio de Nariño envuelto en llamas. No eran llamas normales, eran llamas negras, llamas que parecían consumir no solo el edificio, sino el aire mismo. Y en medio de esas llamas, vio la silueta de un hombre con los brazos extendidos, como si estuviera crucificado. Aunque no podía ver su rostro, Moni supo en su corazón que era Gustavo Petro. El segundo sueño fue aún más inquietante. Moni se encontraba en una plaza pública rodeada de miles de personas, pero estas personas no eran humanas, eran sombras, figuras oscuras sin rostro que se movían como un solo organismo. Y todas estas sombras se dirigían al centro de la plaza, donde había un hombre parado sobre un pedestal. El hombre levantaba las manos, tratando de hablar, pero de su boca no salía sonido. Las sombras comenzaron a trepar por el pedestal, a envolver al hombre, a arrastrarlo hacia abajo. Y mientras lo hacían, Moni escuchó un coro de voces que repetían una y otra vez: «Prometiste y no cumpliste, prometiste y no cumpliste». El hombre desapareció bajo el mar de sombras, y cuando las sombras se dispersaron, no quedaba nada, ni siquiera el pedestal. El tercer sueño fue el más específico, y por eso el más aterrador. Moni vio un calendario gigante flotando en el aire. Las páginas pasaban rápidamente hasta detenerse en una fecha: marzo de 2026. Esa página comenzó a sangrar. Sangre real que caía del calendario y formaba un charco en el suelo. Del charco emergieron 3 figuras. La primera era un soldado con uniforme militar. La segunda era un hombre con traje elegante y maletín. La tercera era una mujer con los ojos vendados sosteniendo una balanza rota. Moni interpretó estas figuras como símbolos. El soldado representa las Fuerzas Armadas. El hombre del maletín representa el poder económico. Y la mujer con la balanza rota
representa un sistema de justicia que ya no funciona. Las tres figuras se unieron y caminaron hacia una puerta cerrada. Cuando abrieron la puerta, Moni vio el interior del Palacio de Nariño, pero estaba vacío, completamente vacío. Ni muebles, ni personas, ni nada, solo eco. Cuando Moni despertó de este tercer sueño, eran las 3:33 de la madrugada, la hora de la brujería, como ella la llama, la hora en que el velo entre los mundos es más delgado. Inmediatamente encendió velas blancas y comenzó a rezar. Pero mientras rezaba, recibió lo que ella describe como un mensaje directo del más allá, una voz que no era su voz interior, sino algo externo, algo poderoso. Le dijo: lo que has visto no es el único futuro posible, pero es el futuro más probable. A menos que Colombia despierte, a menos que el pueblo abra los ojos, a menos que Petro cambie su camino antes de que sea demasiado tarde. El reloj está corriendo. Marzo de 2026 es la fecha límite. Después de eso, no hay retorno. Ahora, podrías estar pensando, ¿por qué debería creer en las visiones de Moni Vidente? Es una pregunta válida, pero déjame recordarte algunas de sus predicciones más impactantes que se han cumplido con exactitud perturbadora. En enero de 2020, meses antes de que el mundo supiera qué era el COVID-19, Moni publicó en sus redes sociales: veo un virus que viene de Asia, cerrará el mundo, millones morirán, y los líderes del mundo no estarán preparados. En ese momento muchos se burlaron, dijeron que era alarmista. 3 meses después, nadie se reía. En 2018, Moni predijo que un expresidente mexicano sería investigado y enfrentaría la justicia. Mencionó iniciales, mencionó el año y sucedió exactamente como lo dijo. En 2022, predijo que una figura política importante en Latinoamérica sufriría un atentado que cambiaría el curso de su carrera. Meses después, Cristina Fernández de Kirchner sobrevivió a un intento de asesinato en Argentina. Una y otra vez Moni ha demostrado que su conexión con el plano espiritual es real, que sus visiones no son fantasías, sino ventanas hacia eventos futuros. Y ahora esas ventanas se han abierto hacia Colombia. Y lo que está viendo es devastador. Pero aquí está lo que necesitas entender. Lo que hace que las predicciones de Moni sobre Colombia y Petro sean especialmente creíbles. Ella no está sola en sus visiones. Otros videntes, otros espiritualistas alrededor de América Latina están viendo cosas similares. Es como si el universo mismo estuviera gritando una advertencia. Hace 2 semanas, una vidente brasileña llamada Carlinhos también habló sobre Colombia. Dijo que vio en sus meditaciones una águila herida cayendo del cielo andino. Cuando le preguntaron qué significaba, respondió: un líder caerá, y con él caerá la esperanza de muchos. Pero de esa caída nacerá algo nuevo, algo necesario. En México, otro vidente conocido como el Niño Prodigio, que tiene un programa de radio muy popular, recibió una llamada de una oyente colombiana preguntando sobre el futuro de su país. Sin saber nada de lo que Moni había dicho, el Niño Prodigio respondió: veo turbulencia. Veo 2026 como un año de prueba para Colombia, y veo que el actual presidente enfrentará su momento más oscuro. Pero también veo luz al final del túnel. Veo que Colombia tiene la capacidad de renacer, pero primero debe atravesar el fuego. ¿Ves el patrón? Diferentes videntes, diferentes métodos, diferentes lugares, pero todos viendo lo mismo, todos apuntando hacia 2026, todos hablando de Gustavo Petro, todos advirtiendo sobre una crisis sin precedentes. Y ahora déjame contarte algo, que Moni reveló en privado a un grupo muy pequeño de personas cercanas. Algo que no ha dicho públicamente porque es demasiado específico, demasiado delicado, pero que ha circulado en círculos esotéricos y ahora está comenzando a filtrarse. Moni vio 3 eventos específicos que marcarán el camino hacia la crisis de marzo de 2026. El primer evento. En los próximos meses, entre ahora y mediados de 2025, Gustavo Petro enfrentará una crisis de salud. No será grave, no pondrá en riesgo su vida inmediato, pero será lo suficientemente seria como para obligarlo a alejarse brevemente de sus funciones. Durante ese tiempo,
Alguien en su círculo cercano intentará tomar control. Y aunque Petro regresará, las cosas ya no serán iguales. Habrá una fractura en su equipo que nunca sanará completamente. El segundo evento, a finales de 2025, Colombia experimentará un evento económico devastador. Moni no pudo ver exactamente qué lo causará, pero vio las consecuencias. Vio filas interminables en los bancos, vio protestas masivas, vio a la clase media colombiana que ya está sufriendo, siendo empujada hacia la pobreza, y vio cómo este evento económico erosionará completamente la poca credibilidad que le queda al gobierno de Petro. El tercer evento, en febrero de 2026, justo un mes antes de la fecha que Moni vio sangrar en su sueño, ocurrirá algo que ella describe como la traición definitiva. Alguien muy cercano a Petro, alguien en quien él confía ciegamente, revelará información que dañará irreparablemente su imagen. Moni no pudo ver quién es esa persona. Solo vio su energía, masculina, poderosa, ambiciosa, y vio cómo esta traición será la gota que derrame el vaso, el evento que iniciará la cuenta regresiva hacia la caída. Y luego viene marzo de 2026, el mes marcado, el mes de la sangre en el calendario. Moni ha sido muy cautelosa al hablar de lo que exactamente sucederá, porque lo que vio es tan perturbador que tiene miedo de que, al decirlo en voz alta, de alguna manera lo haga más probable. Pero basándose en sus visiones, en las cartas, en los sueños, ha podido reconstruir lo siguiente. Durante la primera semana de marzo, las tensiones en Colombia alcanzarán un punto crítico. Habrá manifestaciones masivas en todas las ciudades principales, pero estas no serán manifestaciones pacíficas. Habrá violencia, habrá enfrentamientos con la policía que dejarán víctimas, y el gobierno de Petro responderá de la manera equivocada. En lugar de dialogar, en lugar de buscar reconciliación, tomará medidas que muchos verán como autoritarias. Esto encenderá aún más la ira popular. Para la segunda semana de marzo, Moni ve una posibilidad real de que las Fuerzas Armadas se vean involucradas. No necesariamente un golpe de Estado en el sentido tradicional, pero sí una situación donde los militares tengan que tomar posición. Y esa posición podría no ser favorable para Petro. Y para mediados de marzo, específicamente alrededor del 15 o 16 de marzo, Moni ve el evento culminante, el momento que ella vio en su visión del Palacio de Nariño vacío. Gustavo Petro se verá forzado a tomar una decisión imposible. O renuncia voluntariamente para evitar más derramamiento de sangre, o se aferra al poder y lleva a Colombia a un conflicto interno que podría durar años. Moni reza porque elija la primera opción, porque si elige la segunda, las visiones que ha tenido del futuro de Colombia más allá de 2026 son demasiado oscuras para siquiera describirlas. Pero aquí está la parte esperanzadora, la parte que Moni enfatiza cada vez que habla de estas visiones. El futuro no está escrito en piedra. Las predicciones son como señales en un camino. Te muestran hacia dónde te diriges si continúas por la misma ruta, pero siempre puedes cambiar de dirección, siempre puedes tomar un desvío, y eso es exactamente lo que Moni está pidiendo que Colombia haga. Ella dice que hay acciones específicas que tanto Petro como el pueblo colombiano pueden tomar para evitar el peor de los escenarios. Para Petro, Moni aconseja humildad, escuchar realmente a su pueblo, dejar de lado el orgullo y la ideología por un momento y enfocarse en lo que Colombia necesita, no en lo que él cree que Colombia necesita. Buscar reconciliación con sus opositores, reconocer errores, mostrar vulnerabilidad humana en lugar de proyectar siempre fortaleza política. Para el pueblo colombiano, Moni aconseja unidad, porque las fuerzas oscuras que ella vio en sus visiones, representadas por la Carta del Diablo, se alimentan de la división. Se fortalecen cuando los colombianos se pelean entre sí, cuando la izquierda y la derecha se ven como enemigos mortales en lugar de como compatriotas con diferentes ideas. Si los colombianos pueden encontrar puntos en común, si pueden recordar que todos quieren lo mismo, un país mejor, entonces pueden cambiar el curso de los eventos. Y para todos, Moni recomienda algo que ella siempre aconseja en tiempos de crisis espiritual: oración y energía positiva. Puede sonar simple, incluso ingenuo, pero Moni cree firmemente en el poder de la intención colectiva. Si millones de personas empiezan a visualizar un futuro mejor para Colombia, si millones de personas envían energía positiva hacia la situación,
Eso crea un campo energético que puede influir en el resultado. Ahora, sé que hay escépticos. Sé que hay personas que dirán que todo esto es charlatanería, que las evidencias no son reales, que el tarot es solo un juego de cartas. Y está bien, cada quien tiene derecho a sus creencias. Pero déjame preguntarte algo. ¿Y si Moni tiene razón? ¿Y si aunque sea el 10% de lo que ha visto se hace realidad, no valdría la pena al menos considerar sus advertencias? ¿No valdría la pena tomar precauciones? Porque aquí está la verdad incómoda. No necesitas creer en evidencias para ver que Colombia está en problemas. No necesitas leer cartas del tarot para sentir la tensión en el aire. No necesitas tener sueños proféticos para darte cuenta de que algo grande está por suceder. Las señales están por todas partes, en las calles, en las noticias, en las conversaciones diarias de la gente. Colombia está en un punto de quiebre, y 2026 está cada vez más cerca. Moni Vidente terminó su última sesión pública sobre este tema con una declaración que me puso la piel de gallina. Dijo: he visto el futuro de muchas naciones. He visto crisis, guerras, desastres, pero lo que vi para Colombia en marzo de 2026 me aterroriza de una manera especial. Porque vi el potencial, vi lo que Colombia podría hacer si supera esta prueba. Vi un país que se convierte en ejemplo para toda América Latina. Vi prosperidad, paz, liderazgo continental, pero también vi la otra posibilidad. Vi décadas de oscuridad, y lo que me rompe el corazón es que la diferencia entre estos dos futuros es tan pequeña que depende de decisiones que se tomarán en los próximos meses, depende de si la gente escucha las advertencias o las ignora. Depende de si Petro encuentra sabiduría o se deja consumir por el ego. Colombia está al borde del abismo, pero todavía está a tiempo de dar un paso atrás. ¿Escucharemos? ¿Haremos caso a las advertencias? ¿O seremos testigos de cómo cada una de las visiones de Moni se cumple mientras nos preguntamos si podríamos haber hecho algo diferente? El tiempo lo dirá, pero el tiempo se está agotando. Marzo de 2026 sonará como fecha lejana, hasta que de repente esté aquí y entonces será demasiado tarde para cambiar el curso. Moni Vidente ha lanzado su advertencia, las cartas han sido leídas, los sueños han sido interpretados, los mensajes del más allá han sido recibidos y todos apuntan en la misma dirección. Colombia enfrenta su momento más crítico en generaciones. Gustavo Petro enfrenta su destino. Y todos nosotros, queramos o no, seremos parte de esta historia. La pregunta es, ¿seremos protagonistas que cambian el final o seremos espectadores que solo observan mientras la profecía se cumple?